¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos ahora a ver dos principales operaciones que yo puedo realizar con los intervalos, que como ya sabemos son subconjuntos de los números reales. En su esencia seguirán siendo conjuntos, por tal razón se puede hacer operaciones que se las realizaba con los conjuntos. Vamos a ver cómo se realiza la unión. Yo tengo tres intervalos que ya los conocemos. Y por definición vamos a entender muy bien qué significa la unión de conjuntos o la unión de intervalos en este caso particular. La unión de conjuntos se va a formar por todos los elementos, en este caso, que son números reales, que pertenecen al conjunto A, o, este símbolo significa o, pertenece al conjunto B. Es decir, puede estar o en el uno o en el otro. Si asociamos esta operación de la unión con una palabra, está relacionada con la palabra o, opcional, que está en el uno, en el otro o en los dos. Muy bien, un procedimiento sencillo para realizar esta operación consiste en dibujar nuestra recta numérica y vamos a ir dibujando intervalo por intervalo. Vamos a dibujar el intervalo A, que es abierto en -2 y termina cerrado en 3. Y pongamos el intervalo B, que es abierto tanto en 0 como en 5. Si hacemos la acción de unirlos, de juntarlos el uno con el otro, se va a formar un intervalo más grande. ¿Sí? Como tiene elementos en común, va a conectar un intervalo con el otro y se va a formar un intervalo más grande. Entonces sería en el extremo de A, terminaría en el extremo de B. Y aquí nos surgen alteraciones en los extremos, por lo tanto, la solución va a ser este intervalo más grande que los contiene tanto al intervalo A como al intervalo B. Por lo tanto, la solución sería que la unión empieza abierto en -2 y termina abierto en 5. Muy bien, observemos en el siguiente caso particular. Quiero saber qué pasa si quiero unir el intervalo A con el intervalo C. Dibujo el intervalo A y lo dibujo al intervalo C. Vemos que no se conectan, no tienen nada en común entre los dos. Entonces, para unir, hacemos la acción de juntarlos nada más. ¿Cómo? Un intervalo junto al otro intervalo. Eso es la unión. Aquí la podemos visualizar. Un intervalo añadido, juntado, reunido, todos los sinónimos que le quieran poner a la unión con el otro intervalo. ¿Cómo escribimos esta respuesta si me salieron estos dos pedazos que no se unieron? ¿Ya? Entonces, no necesariamente, tenga mucho cuidado, al unir los intervalos, se va a formar un intervalo continuo. Pueden formarse estos varios intervalos que se van a no conectar, es decir, van a tener espacios en blanco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribo esto? De la siguiente manera. Escribo el intervalo que viene de -2 hasta 3, continúa, unido, ¿sí? Le volvemos a escribir la misma unión, ¿no? Unido al otro pedazo del intervalo que empezaría cerrado desde 4 y se va hasta más infinito. ¿Sí? Eso sucede cuando no tiene elementos en común. De esta manera se realiza la unión de intervalos, sea que tengan elementos en común o no los tengan. Veamos otra operación que se podía hacer con los conjuntos y le vamos a proponer la intersección. ¿Cómo se realiza la intersección de dos o más intervalos? Por definición, la intersección se forma por todos los elementos X que pertenecen a los números reales que cumplen la siguiente condición, que pertenecen al conjunto A o al intervalo A y este símbolo en cambio está
para irnos familiarizando. X pertenece a B. Es decir, esta I indica simultáneamente, al mismo tiempo. Es de A y es de B. Entonces, si dibujo el intervalo A, lo dibujamos el intervalo B. En resumen, la intersección se forma con todo aquello que está común a los dos. Observamos lo que tienen en común los dos, va desde el 0 hasta el 3. Ahora, pongan mucha atención. Se supone que el 0, para que cumpla la condición, debería estar en el intervalo A y en el intervalo B. Pero en el intervalo B no está porque es un intervalo abierto en ese punto. Entonces, como no cumple esta condición de estar en A y en B, va a estar abierto en la respuesta. ¿Sí? Porque el 0 no cumple la condición de estar en A y en B. Pero, ¿qué sucede con el 3? Si observamos el 3, está tanto en el A y en el B, porque el B es todo este tramo ininterrumpidamente hasta llegar acá. Entonces, el 3 sí cumple esta condición, es decir, es verdadero que esté en A y esté en B. Entonces, cuando cumple esta condición, observamos que esto es verdadero, le vamos a poner cerrado porque cumple la condición. Pero si no cumple esta condición de estar en el uno y en el otro, va a quedar abierto. Veamos qué sucede entonces al escribir la respuesta. Va a empezar abierto en 0 y va a terminar cerrado en 3. Quiero encontrar la intersección ahora entre A y C. Muy bien, ahí dibujamos el intervalo A, dibujamos el intervalo C y observamos que no tienen elementos en común, no se repite nada, hay un espacio en blanco. Es decir, es imposible que existan elementos que pertenezcan al conjunto A y al conjunto C. Como es imposible, no hay nada, hay una representación del conjunto vacío. Y la escribimos. Entonces, si no hay intersección, si no hay elementos en común, la solución que va a ser el conjunto vacío. Muy bien. Esperamos que se haya comprendido estas dos operaciones importantes, ya que las vamos a utilizar próximamente como parte del análisis de otro tema que se denomina funciones, en el cual los dominios recurridos que vayamos a ver en el momento adecuado, las respuestas van a estar expresadas de esta manera y se van a tener que realizar estas operaciones. Entonces, por el momento esperamos que haya quedado claro cómo se realiza la unión, la intersección entre dos intervalos, cuando tengan elementos en común y también cuando no los tienen. Muchas gracias y nos estaremos viendo próximamente en otro capítulo de la matemática como análisis.